UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Saludos a todos, mi nombre es Daniel Casado Rigal, doctor en Historia de la Arqueología, y en la siguiente lección trataremos el tema de la educación griega entre la época arcaica y la época helenística. Antes de adentrarnos en la educación griega, tracemos las coordenadas cronológicas básicas en las que se desarrolló la antigua civilización griega. Aquí las tenéis: Edad Oscura, etapa arcaica, Grecia clásica y Grecia helenística. La llamada Edad Oscura transcurrió entre el colapso del mundo micénico sobre el 1200 a.C. y la Grecia arcaica, cuyo comienzo data del siglo VIII a.C. Esta etapa oscura hace honor a su nombre, es decir, escasez de fuentes y silencio arqueológico frente a la riqueza cultural anterior al colapso. Ya en la etapa arcaica se fue fraguando una nueva sociedad de nuevo cuño, con una aristocracia, una nobleza de carácter guerrero, cada vez más protagonista frente al pueblo o masa social, lo que llamamos el demos. Al frente de este estrato privilegiado había un rey, un caudillo conocido con el nombre de Basileus. Así se fue configurando una sociedad cuya educación, y también la cultura, acabó siendo patrimonio casi exclusivo de esta emergente clase aristocrática. Una clase aristocrática que, por cierto, estaba liberada de trabajos serviles o físicos. La educación griega durante la época arcaica va unida a un historiador y a su visión del mundo. Hablamos de Homero, cuyo legado, a pesar de que en ocasiones actúa más como un poeta que como un historiador, es el documento que mejor define la educación de este momento. Homero fue el verdadero inspirador del término paideia, el concepto que representa la máxima aspiración griega en términos educativos. Lo que hizo Homero fue recopilar la tradición cultural, literaria y educativa de los siglos anteriores y dejarla por escrito. Así, la paideia homérica contiene los rasgos esenciales de las concepciones pedagógicas prehoméricas. Pero, ¿cuál es la obra de cabecera que contiene estos rasgos heroico-caballerescos enaltecidos por Homero? Su gran obra, la Ilíada. En la paideia arcaica se acuñó un término abstracto, arete, que se desgaja del amplio término de paideia, para definir en términos éticos el ideal educativo de entonces. Se alcanzaba el arete cultivando virtudes como la nobleza, el orgullo, el respeto reverencial a los dioses y la bondad. Otro término contemplado en la paideia arcaica es la tecné, que incluía la formación física y gimnástica y el manejo de las armas, pero también artes musicales, canto, danza, retórica, dominio del lenguaje, saber convivir, etc. De alguna manera se fue gestando lo que más adelante sería el concepto logos como disciplina, como pensamiento, como educación. Dicho de otra forma, la máxima aspiración de un griego de época arcaica era ser un héroe, un caballero. Eso implicaba sobresalir, ser competitivo, ser el primero en la guerra, ser el primero en la olimpiada. Mientras la máxima aspiración de un griego de época clásica, más tarde, hablamos de los siglos V, IV a.C., era ser un sabio, en época arcaica era distinto. Si atendemos a Homero, los valores esenciales de la paideia arcaica, la paideia heroica, eran el honor, el sentido del deber, el orgullo de casta, el amor a la gloria, es decir, valores netamente aristocráticos y de distinción social. Por cierto, aristoi en griego significa los mejores. Dicho con otras palabras, la sociedad de la Grecia arcaica era la antítesis del igualitarismo. Ya en términos pedagógicos, cabe decir que el principal recurso educativo sobre el que gravitaba la paideia arcaica era la mímesis, la capacidad de imitar. En época arcaica se imitaba al héroe o al dios, pero en siglos posteriores los modelos a imitar eran, por ejemplo, artistas. Los griegos creían ciegamente en la ilimitada capacidad que tenía el arte para guiar almas, para lograr la conversión espiritual. Es entendible entonces que la poesía constituyera una de las fórmulas educativas de la paideia arcaica: repetir sin reflexionar, algo que matizaría y evolucionaría en favor de otras disciplinas como la filosofía y la retórica, en la que la repetición dejó paso a la reflexión.
Hemos hablado de Homero como el creador, el inspirador, en torno al cual gravita la paideia arcaica en su dimensión heroica. Pero cabe citar también al escritor Hesíodo, cuya propuesta educativa recayó en el trabajo como valor central. La paideia de Hesíodo, cuya obra cumbre es Los trabajos y los días, representa la versión popular de la paideia arcaica, opuesta a los valores homérico-aristocráticos que hemos comentado antes. Hesíodo elogia la laboriosidad, la sabiduría sencilla, el realismo corriente y cotidiano, la justicia. Él nos habla de una ética austera y dura. Si Homero entendió la justicia como una tradición aristocrática, la temis, Hesíodo se decantó por la dike, un concepto que emana del orden correcto de la sociedad. En cierto modo, lo que hizo Hesíodo fue democratizar la educación y ampliar el alcance social de la paideia. Fue Hesíodo el que incorporó el ethos, palabra referida a la tradición y de la cual procede la palabra ética, a la paideia. Tengamos en cuenta que hasta entonces el ethos pertenecía exclusivamente a la vieja tradición aristocrática. Con todos estos antecedentes se entiende que haya cierto consenso en considerar a Hesíodo como el precursor de toda la tradición política, filosófica y religiosa griega. Él fue el primero en concebir la sociedad con un nuevo prisma aperturista desde el punto de vista social y unos nuevos valores que acabarían desarrollándose en época clásica. Bien, una vez superada la etapa arcaica, Grecia se adentró en el clasicismo, que abarcaba los siglos V y IV a.C., un lapso de tiempo presidido por la rivalidad entre las dos polis más poderosas del momento, hablamos de Esparta y de Atenas. Las noticias sobre Esparta, además de su exigua arqueología en comparación con la de Atenas, son imprecisas, son vagas, lo que ha alimentado de alguna manera el mito de una ciudad cuajada de misterio. Platón, Aristóteles y Sócrates o Jenofonte son varios de los escritores cuyos testimonios o noticias contienen una mayor cantidad de información sobre Esparta, aunque sin duda es el poeta Tirteo, el cronista oficial, por llamarle de alguna manera, de la paideia espartana. Desde el siglo X a.C. tenemos noticias de esta ciudad de estirpe doria, ubicada en la región de Laconia, de Esparta, especialmente noticias de su estratificación social. Las fuentes hablan de una clase dominante, propiamente espartanos, y otros estratos sociales. Sometidos a los propiamente espartanos estaban los ilotas, o esclavos que cultivaban las tierras y que no tenían derechos, y también los periecos, es decir, pequeños propietarios procedentes de la clase trabajadora y campesina. Es decir, existió siempre un clima de tensión social y rivalidad con las demás polis que explica los rasgos de la paideia espartana. Imperó el espíritu de conquista, la superioridad militar, la desconfianza, el miedo a las expropiaciones. Desde el punto de vista organizativo, Esparta era una diarquía, el poder recaía en dos reyes, que contaba con instituciones de apoyo como el eforato, la gerousía, o Consejo de Ancianos, y la apela o Asamblea Popular. En el siglo VII a.C., Esparta fue un núcleo de floración cultural y creación artística, especialmente en poesía y música. De esta época nos han llegado nombres como los poetas Tirteo y Alcmán o el músico Terprando. Pero poco a poco, hacia el siglo VI a.C., se inició la pendiente espartana hacia el estancamiento y la consolidación de una polis guerrera en un contexto de aspiraciones democráticas cercenadas y repliegue de Esparta hacia su interior. La ausencia de contactos con el exterior moldeó su carácter áspero, su creciente militarismo y su progresivo empobrecimiento espiritual. La educación espartana se orientó desde entonces a la preparación para la guerra. Esparta no quería filósofos ni artistas, quería guerreros y buenos ciudadanos para su polis. Siempre el Estado por encima de la persona. Se consideraba incluso que los hijos eran propiedad de la ciudad antes que de los propios padres. Licurgo, el legislador espartano cuya existencia sigue debatiéndose entre la historia y la leyenda, de hecho no está claro cuando vivió exactamente, decía Licurgo que el propósito de los espartanos era hacer un pueblo libre,
independiente y ponderado. Entre los valores más apreciados estaba la disciplina, la obediencia, el sentido comunitario, el sentido del honor, la lealtad, la fidelidad, el respeto a los ancianos, la templanza, la sobriedad, la austeridad, el esfuerzo, la resistencia al sufrimiento y al dolor, el laconismo. Por cierto, el término laconismo está inspirado en la región de Laconia, donde se ubica Esparta. La paideia espartana, como vemos, era elemental y fomentaba la formación moral y la física. Sin embargo, no mostró un especial aprecio por la instrucción intelectual que redujeron a la mínima expresión. De hecho, Platón y Sócrates y el romano Plutarco se hicieron eco del analfabetismo espartano y su escasa formación. Sus enseñanzas podían resumirse en 7 materias: lectura, escritura, cálculo, memorización de versos homéricos, asimilación de la tradición moral legada por los ancianos, ejercicios físicos y estrategia militar. Pero aparte de su formación, sí se estiló entre los espartanos un cierto aprecio por el ocio. Entre ellos no faltaron las danzas, la caza, el gimnasio, las tertulias o los banquetes comunitarios. Como vemos, en la paideia espartana se percibe un trasfondo cívico que tiende a la concordia entre sus ciudadanos. En cuanto a la mujer, los espartanos priorizaron su fortalecimiento físico antes que sus ocupaciones sedentarias. Tanto es así que organizaban certámenes en los que se valoraba la ligereza y la fuerza femeninas, siempre orientadas obviamente a la procreación y el cuidado de los hijos. Y justificaban incluso el adulterio cuando el progenitor podía legar a sus descendientes la robustez y la fortaleza necesarias. Para el espartano era prioritario aumentar la población, que además estaba habitualmente diezmada por las guerras, y proteger a los suyos. Pero sus costumbres lindaban a veces con el espanto, con el horror. Los espartanos contemplaban la eliminación de sus recién nacidos en un lugar llamado Lesca, cuando los ancianos reconocían en los neonatos malformaciones o debilidades. Ya en el capítulo de las instituciones educativas espartanas, cabe insistir en lo siguiente: el Estado espartano, la polis, a través de sus nomoi, las leyes, y de su comunidad, era propietario del individuo y de su familia. Es decir, en términos educativos, la polis espartana se concibe, desde nuestra óptica, como un gran cuartel escuela en el que todos cumplían con el orden de vida prescrito. La estructura organizativa de la escuela se asemejaba a la de un cuartel militar, con campamentos, con la figura del paidonomo, un magistrado público o éforo encargado de la educación. Por debajo se situaba el próteros o hilarchés, que tenían bajo sus órdenes a grupos equivalentes a batallones. Y en el escalafón inferior estaban los boagos, que estaban a la cabeza de compañías. Una figura a destacar en el organigrama educativo espartano era el mastigóforos, que venía a ser un castigador o corrector. En cuanto a las etapas educativas espartanas, estas comenzaban en la trofé o crianza junto a la madre, desde su nacimiento hasta los 7 años. La siguiente fase, entre los 7 y los 18 años, era la infancia, llamada genéricamente paideia, que antecedía a la adolescencia o meyeirenía, que abarcaba la edad comprendida entre los 18 y los 20 años. Ya de los 20 a los 30 años, el espartano afrontaba su etapa de juventud o eirenía, y la curva final de su vida, la madurez, comenzaba con 30 años, a lo largo de la cual el ciudadano adquiría plena posesión de derechos civiles y políticos. Bien, para concluir, cabe afirmar que aunque Esparta ha estado siempre expuesta al peso de los tópicos, es decir, el de la aspereza de sus gentes, su militarismo y su poco apego al cultivo de la intelectualidad, toda Grecia sintió admiración por su solidaridad comunitaria, su coherencia y su practicidad. Su sentido de la disciplina, la agogé espartana, implicaba la negación del individuo y la reafirmación de la comunidad, justo al revés que el resto de los griegos, en cuyas polis se fomentaba la educación de las personas desde la individualidad. Hasta aquí la educación griega de época arcaica y la educación espartana.
En la siguiente lección abordaremos la paideia ateniense y la helenística. Gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente capítulo.